Bienvenido a tu programa Fortaleza. La libertad ha llegado a tu vida. Palabra de fe que transforma tu mente. Es tiempo de hacer un cambio radical en tu vida. Tú tomas la decisión. Aprende a vivir bien. Únete a los que ya son más que vencedores. Y recuerda, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Dios te bendice. ¿Qué tal, amigos televidentes? Les saluda su amigo el pastor Obed Mesa de la Fortaleza Redimidos en Los Mochis, Sinaloa. Qué gusto estar nuevamente con ustedes y vamos a continuar hoy con el tema maravilloso que es la muerte espiritual de Jesús. Es un tema básico en todo creyente de la palabra, un tema que todos debemos saber. La muerte espiritual de Jesús es columna y baluarte de la verdad, que es la palabra de Dios. La muerte espiritual de Jesús, vuelvo a decir para los que no habían escuchado nunca antes esto, si es la primera vez que ves este programa, la muerte espiritual de Jesús consiste en los 3 días y 3 noches que Él estuvo desde que murió hasta que resucitó. Desde que murió en la cruz hasta que resucitó, ¿verdad? Resucitó en el panteón, en la tumba, pero no estuvo ahí en esos 3 días y 3 noches. Él estuvo en el infierno. Él bajó a predicar, bajó a sufrir. Digo a predicar porque así es como la tradición lo ha pintado, que Jesús fue a predicar, pero no fue a predicar porque no tenía ningún sentido ir a predicar a alguien que no tiene salvación. Jesús bajó a sufrir como sufre toda persona que muere en pecado. ¿Por qué? Porque el Padre le cargó el pecado de nosotros y Él tuvo que bajar al infierno a pagar las consecuencias de nuestro pecado. Muy bien, eso es en resumen lo que hemos hablado de la muerte espiritual de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección. Todo lo que te he hablado acerca de la muerte espiritual de Jesús, del sufrimiento en la cruz y el sufrimiento en el infierno, ¿verdad? Eso es muy importante, pero lo más importante, la victoria de Jesús no estuvo ni en la cruz ni en el infierno. Mucha gente cree que Jesús venció en la cruz, pero no, en la cruz no venció Jesús. Jesús venció cuando resucitó. La resurrección es lo que le da la victoria a Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, dice la Biblia, vana sería nuestra fe. De nada serviría estar hablando de esto si Jesús no hubiera resucitado. ¿Por qué tenemos tanta fe en esto? ¿Por qué creemos lo que dice la palabra? Precisamente porque Él resucitó. De ahí parte nuestra doctrina, de ahí parte nuestra creencia, nuestra fe, nuestra posición en Cristo, parte de la resurrección de Jesús. Él venció la muerte, venció la enfermedad, venció la pobreza, venció la depresión, la ruina, todas las cosas que hoy en día nos pueden afectar. Jesús las venció cuando resucitó. Ahora, ¿quién levantó a Jesús de entre los muertos? No se levantó solo, Él estaba prácticamente derrotado. Satanás pensó que lo había derrotado para siempre. Satanás creyó. Vamos a ir a Jonás capítulo 2, versículos 5 y 6, que dice: las aguas me rodearon hasta el alma. Recuerda que Jonás es un tipo de Jesús, ¿verdad? Lo que pasó con Jonás apunta hacia lo que sucedió después con Jesús. Lo de Jonás fue una historia muy buena y tiene una buena moraleja, pero no termina ahí. Lo que pasó con Jonás es un reflejo, es un acto simbólico de lo que después iba a suceder con Jesús. Entonces, dice Jonás, pero son palabras de Jonás, pero hablando acerca de Jesús. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Eso es lo que Satanás pensaba. Pensaba que había derrotado para siempre a Jesús, pero fíjese lo que dice la palabra. Jonás capítulo 2, versículo 6. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Fue sacado de la sepultura, pero no la sepultura del panteón. Fue sacado del infierno, del Hades, del Seol. Fue sacado de las profundidades de la tierra. Fue resucitado. Los demonios lo martirizaron. Ya te expliqué en los segmentos pasados cómo los salmos hablan, salmos mesiánicos que hablan acerca de Jesús, dicen cómo fue masacrado por los demonios en el infierno. Ahora, ¿por qué Jesús bajó en calidad de pecador y no en calidad de Dios? Esto suena muy fuerte para la tradición. Sin embargo, así es. Si Jesús hubiera bajado al infierno en calidad de Dios, los demonios no le hubieran hecho absolutamente nada. Él bajó en calidad de pecador, aunque no lo era, pero dice Lucas, fue contado entre los pecadores. No era pecador, pero fue contado como uno más. La victoria de Jesús fue cuando Él resucitó.
al tercer día dice la Biblia que Jesucristo resucitó. Muy bien, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 24. Vamos a constatar la resurrección de Jesús. A partir de ese momento empieza el tiempo de la gracia. Recuerda que antes de Cristo se vivió el tiempo de la ley, ahora se vive el tiempo de la gracia. Pero Jesús vino a ser un parteaguas entre la ley y la gracia, pero no con el nacimiento de Jesús, sino con la resurrección de Jesús. Dice Hechos capítulo 2, en el versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto está tremendo. Dios levantó, ¿verdad?, suelto los dolores de la muerte. O sea, Él sintió los dolores. Él vivió esas escenas fuertes. Él sufrió por nosotros. Pero dice la Biblia que fue levantado, fue resucitado, porque era imposible que fuese retenido para siempre por la muerte. La muerte no lo pudo retener. Jesús venció a la muerte. Esto es el acto más maravilloso para todo el creyente de la palabra, que Jesús venció a la muerte. Y si Él la venció, también nos dio a nosotros esa victoria. Ahorita te voy a leer una cita bíblica que respalda eso. Solamente quiero terminar de leerte este versículo. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Cuando dice mi carne descansará en esperanza, se refiere a su cuerpo que estaba descansando en esperanza, o sea, esperando que regresara su alma y su espíritu. Cuando el espíritu regresa al cuerpo de Jesús, es cuando Jesús se levanta de la tumba. El cuerpo se levantó de la tumba, pero su espíritu ya venía, ya resucitado de entre los muertos espirituales del mismo infierno. Ahora, versículo 27. Escuche esto. Esto es contundente para saber que Jesucristo resucitó del infierno. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Hades. El Hades es el infierno. Cuando tú leas en la palabra de Dios, en la Biblia, cuando tú leas Hades, Seol, infierno, está hablando de lo mismo. Las profundidades de la tierra, el desierto, el fondo del mar, son referencias al infierno. De ahí fue levantado nuestro Señor Jesucristo. No dejarás mi alma en el Hades. Es decir, no dejarás mi alma en el infierno. Así o más claro. No puede haber duda en esto. Jesús fue resucitado del infierno. Dice la Biblia que la tierra será llena de la gloria de Dios. Y este es el tiempo para los mochis, porque donde abunda la maldad y la violencia, sobreabunda también la gracia y la bendición. Ha llegado el tiempo de gloria para los mochis. Ven a escuchar la verdad que cambiará tu vida. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo es la verdad que trajo el soso a la tierra. Sí, salvación, sanidad, prosperidad, vida abundante, larga vida, vida eterna. Ese es el soso. Hay vida más allá de la religión. Al que cree, todo le es posible. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Cristo viene pronto. Así es, queridos televidentes, Jesucristo fue resucitado del mismo infierno. Eso hace más grande el sacrificio de Jesús. Habrá gente que diga: bueno, ¿y para qué me interesa a mí saber esto? Quiero que sepas el sacrificio completo de Jesús. No solo fue el sufrimiento en la cruz, fue el sufrimiento en el infierno. Eso hace más grande el sacrificio de Jesús. Saber todo lo que hizo por nosotros. No solo pagó en la cruz los dolores en su cuerpo, sino que pagó el infierno por nosotros. A nosotros nos tocaba ir al infierno, pero Jesús fue y pagó por nosotros. Lo maravilloso de esto no es descubrir un hecho que no sabíamos. Lo maravilloso de esto es saber que a nosotros nos tocaba ir al infierno, pero Jesús fue por nosotros. Él pagó lo que a nosotros nos tocaba pagar. Eso es lo maravilloso de esto. Y cuando nosotros sabemos esto, nosotros amamos más a Jesús. Yo te decía en otros programas, es imposible amar a alguien que no conoces. Hay gente que supone, que piensa que se enamora a primera vista, pero eso no puede ser. Mientras no conozcas a alguien, no te puedes enamorar de alguien que no conoces.
Y entre más lo vas conociendo, más te enamoras. Por eso es el noviazgo, hablando de los términos naturales, que no tiene que ver un noviazgo donde se conozcan, donde convivan, para que después lleguen a la decisión del matrimonio. Si no se conocen, es un matrimonio casi fracasado. Por lo tanto, tú tienes que conocer a Jesús, su sacrificio completo. Eso te hará amar más a Dios. Amarle en extremo, amarle sin límites. Eso te permitirá adorarle sin límites, adorarle sin prejuicios. Por eso nosotros en Fortaleza acostumbramos, yo te invito para que nos acompañes, adoramos a Dios sin límites, adoramos a Dios sin prejuicios, porque Él no tuvo prejuicios para sufrir por nosotros. Él no tuvo prejuicios ni tuvo límites para hacer lo que hizo por nosotros. Él hizo locuras por nosotros. La cruz, luego el infierno, resucitar al tercer día. ¿Cómo no vamos a adorarle? Por eso nos postramos, por eso brincamos, por eso le exaltamos con ruido, con gritos, con exaltación, porque Él no tuvo límites para amarnos, ni para sufrir, ni para sacrificarse por nosotros. Entonces, esto te hace amar más a Dios, te hace adorarle con más libertad, con más ahínco todavía, dedicarle tu tiempo, tu espacio, tu dinero, todas las cosas que tú tienes a Dios cuando conoces a fondo el sacrificio de Jesús. Seguimos hablando acerca de la resurrección. Voy a leerte otra vez porque esto es contundente para saber que Jesucristo resucitó, no del panteón, sino del infierno. Dice el versículo 27, Hechos 2, 27, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el infierno, en el Hades, en el Seol, no la dejarás. No está diciendo no dejarás mi alma en la tumba, en el panteón, no. Está hablando del infierno. No dejarás, y efectivamente no lo dejó en el infierno. Fue resucitado entre los muertos espirituales. Cuando dice no permitirás que tu santo vea corrupción, se refiere al cuerpo. El cuerpo de Jesús no se echó a perder, a eso se está refiriendo. No vio corrupción, o sea, no se perdió. Usted sabe que cuando se habló acerca de Lázaro, que había muerto, había fallecido, y Jesús llegó y lo levantó, pero antes de que Jesús lo levantara, no faltó alguien que le dijera, oye, este cuerpo ya tiene algunos días, ya está empezando a entrar en estado de putrefacción, ya huele mal, pero el cuerpo de Jesús en 3 días y en 3 noches no se conmovió para nada. Su cuerpo quedó intacto. A eso se está refiriendo este versículo que dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Hades, es decir, en el infierno. Ahora vámonos al versículo 31. Hechos 2:31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno. El versículo 27 está diciendo, no dejarás, o sea, él estaba clamando, era la fe de Jesús, no me vas a dejar aquí. Le estaba clamando a Dios mío, acuérdense que fueron las palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe usted por qué mencionó 2 veces Dios mío? ¿Por qué no nada más dijo una vez Dios mío al Padre, sino que dijo Dios mío, refiriéndose al Padre, Dios mío, refiriéndose a su madre? Ahorita vamos a ir a otra cita bíblica que nos va a confirmar esto. Solamente quiero decirte que en el versículo 27 de Hechos 2 dice, no dejarás. Él estaba declarando esto, no me vas a dejar aquí. Y en el versículo 5 está constatando que efectivamente no lo dejó en el infierno. Te voy a leer nuevamente el versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el infierno. Versículo 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Jesús, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne, aquí se está hablando de la carne del cuerpo, ni su carne vio corrupción. No fue dejado en el infierno, fue levantado y su cuerpo no se corrompió. Esto es maravilloso. Vamos a continuar leyendo la victoria de Jesús, la resurrección. Vamos ahora a los salmos. Recuerda que los salmos, algunos o la mayoría de los salmos son mesiánicos. Un salmo mesiánico es aquel que se refiere al Mesías, a Jesús, que habla en algún otro contexto, pero refiriéndose a Jesús, apuntando hacia Jesús. Vamos a ir al Salmo capítulo 30, versículo del 1 al 3. Dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Ahí está hablando de la resurrección. Nuevamente, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Versículo 2. Jehová Dios mío, a ti clamé,
y me sacaste, oh Jehová. Hiciste subir mi alma del infierno. Aquí está otra vez constatando, por si a alguien le quedaba alguna duda todavía, de que Jesús bajó al infierno a sufrir por nosotros. Hiciste subir mi alma del infierno. Hiciste subir. Cuando dice hiciste subir, quiere decir que él no pudo subirse solo, alguien tuvo que bajar por él. Si Jesús hubiera predicado, bajado al infierno a predicar, no hubieran tenido necesidad de que alguien fuera por él. Él hubiera ido y se hubiera regresado. Pero no fue a predicar, fue a sufrir. Él estaba ya en un estado prácticamente de derrota, pero el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 8:11, lo resucitó. Muy bien. Versículo 3. Hiciste subir mi alma del infierno, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. El versículo del capítulo 30 de los Salmos está hablando de la resurrección de Jesús. Ahora, hay algo maravilloso en el versículo 11. Escuche esto. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile. El baile, querido hermano, querido amigo que me escuchas, viene desde la resurrección de Jesús. Has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi tristeza en gozo. Es decir, la tristeza, la angustia, todo lo que Jesús sufrió en el infierno fue cambiado en baile, en alegría, en gozo. Ese es el poder de la resurrección. Por eso cuando alabamos al Señor y lo hacemos con alegría, estamos celebrando la resurrección de Jesús. Por eso brincamos, por eso danzamos, por eso bailamos, por eso aplaudimos, levantamos las manos, nos postramos, porque estamos simbolizando el poder de la resurrección. Jesucristo fue levantado, fue cambiado su tristeza en baile. Querido amigo, dice la Biblia, en baile. Los cristianos piensan que es malo bailar, que es pecado bailar, pero déjame decirte que Jesucristo bailó cuando resucitó. Su tristeza fue cambiado no en brincos, no en danza, en baile. Así como lo escuchas. El baile no es de Satanás, el baile es de Dios. Lo que pasa es que Satanás lo ha robado. La alegría, el júbilo, el gozo viene de Dios. Él resucitó y fue cambiado su lamento en baile. Te repito una vez más que lo importante del sacrificio de Jesús fue su resurrección. Sufrió en la cruz, sufrió en el infierno, pero al tercer día resucitó. Esa es la victoria que Jesús nos ha dado. Continuamos. Dice la Biblia que la tierra será llena de la gloria de Dios. Y este es el tiempo para los mochis, porque donde abunda la maldad y la violencia, sobreabunda también la gracia y la bendición. Ha llegado el tiempo de gloria para los mochis. Ven a escuchar la verdad que cambiará tu vida. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo es la verdad que trajo el soso a la tierra. Sí, salvación, sanidad, prosperidad, vida abundante, larga vida, vida eterna. Ese es el soso. Hay vida más allá de la religión. Al que cree, todo le es posible. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Cristo viene pronto. Muy bien, amigos, continuamos hablando de la resurrección de Jesucristo en el tema la muerte espiritual de Jesús. Te he dado citas bíblicas contundentes de que Jesús fue resucitado no del panteón, sino del infierno. Continuamos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. O sea, hablando de Jesús, Él fue justo, Él sufrió por nosotros los injustos. Esto comprueba que Jesús nunca pecó. Y te lo reitero cada vez para que tú no vayas a pensar que estamos hablando de que Jesús fue un pecador. Para nada, Jesús no pecó. Él fue justo y pagó por nosotros los injustos, que ya dejamos de serlo gracias al perdón que Jesús nos ha dado, a la salvación. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Escucha esto, fue muerto en la carne, Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, Él murió, su cuerpo fue sepultado en la tumba. Pero dice que fue vivificado no solamente en su cuerpo, sino en su espíritu. ¿Qué quiere decir? Que también murió espiritualmente. Al decir vivificado, quiere decir que era vivo, que murió y que volvió a vivir. Todo eso implica la palabra vivificado.
Es como escuchar la palabra renacer, quiere decir pues que volvió a nacer, ¿verdad? Que ya había nacido, pero que volvió. Ese es el prefijo re, que habla de renacer. Al decir vivificado, quiere decir que estaba vivo, que murió y luego que volvió a vivir. Esta cita es contundente para creer que Jesucristo murió espiritualmente. Recuérdalo, Él fue vivificado en espíritu, volvió a vivir espiritualmente. ¿Qué significa? Pues lógicamente que murió. Si murió espiritualmente, tuvo que ser vivificado en su espíritu. Muy bien, vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13 nos confirma la resurrección de Jesús. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos los pecados. Nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados. Quiere decir que si Jesús resucitó, nosotros también hemos resucitado con Él. ¿Cuándo es que el ser humano resucita juntamente con Jesús? ¿Cuándo es que el ser humano vuelve a la vida? Cuando recibe a Jesús en su corazón. Cuando lo confiesa como el Señor de su vida, entonces nosotros somos vivificados, somos resucitados también junto con Jesús. Te voy a dar una prueba muy importante de por qué nosotros debemos saber esto, en qué nos beneficia saber que Jesucristo hizo ese sacrificio y que haya resucitado. Alguien puede decir, ¿en qué me beneficia? Yo sigo comiendo igual, yo sigo trabajando igual, no me quita el sueño ni me da más sueño. Yo te voy a decir algo muy importante acerca de esto. Tal vez tú digas que tú sigues igual si lo sabes o no lo sabes. Para ti la vida sigue igual, pero te voy a decir algo muy importante. En el momento en que estés frente a una situación difícil, vas a tener que utilizar esto. Y si no lo recibes, si tú piensas que es igual saber o no saber a la hora de la prueba, a la hora de la lucha, a la hora de la verdad, del ataque del enemigo, a la hora del problema, entonces te vas a dar cuenta de que sí era necesario saber esto y te lo voy a comprobar. Vamos a Efesios capítulo 1, a partir del versículo 20 en adelante. Estamos hablando de la resurrección de Jesús. Agárrala esto, amigo, te conviene a ti, no creas que es mi interés estar hablando de esto. Hemos hablado ya por años acerca de esto. El interés más grande es que tú le agarres a esto porque lo vas a necesitar. En el siguiente problema que tengas o si estás pasando por una situación difícil, te conviene saber esto. No estoy tratando de cambiarte de religión absolutamente. Te estoy dando las armas espirituales para que tú te autodefiendas de Satanás. Jamás será mi intención sacar de su religión a alguien porque religiones, dijo Ricardo Arjona, hay más religiones que niños felices. Sacar a alguien de una religión para meterlo a otra es como sacarlo de Guatemala y meterlo a Guatepeor. Eso no funciona. Yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de algo que te conviene, de algo que tal vez esta noche, mañana, pasado, lo puedes necesitar. Escucha bien por qué te digo esto. Efesios capítulo 1, versículo 20, está hablando de la resurrección de Jesús. Dice, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos. ¿Escuchaste bien? Resucitándole de los muertos. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ok, el Espíritu Santo, la Madre Espiritual, levanta a Jesús entre los muertos y lo lleva a lugares celestiales. Está a la diestra del Padre. Ahí es el lugar espiritual de Jesús actualmente, a la diestra del Padre. Resucitó y fue llevado a lugares celestiales. Seguimos leyendo, versículo 21, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Yo quiero que tú vayas amarrando todo esto. Jesús fue levantado de la muerte y fue llevado a lugares celestiales. Sobre todo principado, potestad. ¿Sabes qué significa esto? Sobre todo problema, sobre toda situación difícil, sobre toda enfermedad, sobre toda ruina, sobre toda depresión, sobre todas esas cosas está Jesús. Escucha, esto es interesante. No te pierdas ni una pestaña de lo que te voy a decir. Sobre todo principado y autoridad. Y luego dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. No te pierdas en esto que te estoy diciendo. Sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Cuáles son esas cosas que sometió? Los problemas que tú puedes tener ahora. Ese problema por el que pudieras estar pasando,
Jesús lo tiene bajo sus pies. Esa depresión, esa angustia, esa ansiedad, esa deuda económica, ese problema matrimonial, esa enfermedad incurable, enfermedad terminal, todo eso por lo que puedes estar pasando, escucha bien, Jesús lo tiene bajo sus pies. Pero ahí te va algo mejor todavía. Ahí te va algo mejor todavía. Versículo 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por esto nos conviene saber esto, porque Jesús cuando resucitó puso todas las cosas bajo sus pies. Te vuelvo a decir, ¿cuál es el problema por el que estás pasando? ¿Problema económico, problema familiar, problema depresivo, problema de enfermedades, problema incurable? Cualquier problema Jesús lo puso bajo sus pies, pero eso no es todo. Se lo dio a la iglesia ese poder. Si tú te consideras iglesia del Señor, tú tienes ese poder, y si no te consideras, hoy mismo puedes ingresar a ese reino. Hoy mismo te puedes abrir la llave del éxito, la llave de la bendición, para que puedas ser parte de la iglesia del Señor, simplemente entregándole tu corazón a Jesús. Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies. Ese problema por el que estás pasando, Jesús lo sometió, pero te dio a ti el poder, me dio a mí el poder, nos dio a nosotros, a sus hijos, nos dio el poder y la autoridad. Entonces, ¿por qué me conviene saber esto? Porque a la hora del problema, yo puedo saber cuál es mi posición en Cristo, y que la resurrección de Jesús me dio poder y autoridad para enfrentar el problema y para vencer cualquier tipo de problemas. Dígame si no nos conviene saber esto. Es mentira que alguien diga que es igual si lo sabe o no. No es igual, porque cuando tengas un problema vas a correr a acudir a alguien que según tú esté más cerca de Dios. Vas a querer acudir a un líder espiritual, vas a querer acudir a todo el mundo, vas a querer bajar los ángeles del cielo para que te ayuden en tu problema. Pero si tú sabes esto, tú lo vas a poder enfrentar a través de la fe en la palabra de Dios. Jesús resucitó y se metió todas las cosas bajo sus pies, y ahora eso nos los entregó a nosotros. Ahora nosotros, los hijos de Dios, tenemos los problemas bajo nuestros pies. Si a ti te conviene, si a ti te interesa tener los problemas bajo tus pies, entrégale tu corazón a Jesús en este día. Repite esta oración después de mí. Di conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón. Quiero que vengas a mi vida. Quiero que vivas dentro de mí. He escuchado tu palabra. Reconozco tu sacrificio. Sé que sufriste por mí para que yo no sufra ahora. Sé que fuiste al infierno para que yo vaya al cielo. Ahora te recibo, Jesús, y te confieso como el Señor de mi vida. Díselo una vez más: Jesús, hoy te confieso como el Señor de mi vida. Ahora tú tienes derecho a estas bendiciones de Dios. No permitas que los problemas te agobien. No permitas que los problemas pasen por encima de ti. Tú tienes el control sobre los problemas. Jesucristo te dio ese poder y esa autoridad. Soy el pastor Obed Mesa, te espero en la fortaleza. Dios te bendice. Muy bien. Bienvenido a tu programa Fortaleza. La libertad ha llegado a tu vida. Palabra de fe que transforma tu mente. Es tiempo de hacer un cambio radical en tu vida. Tú tomas la decisión. Aprende a vivir bien. Únete a los que ya son más que vencedores. Y recuerda, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Dios te bendice.